Ok, buenos días, profesor. ¿Podría darnos una pequeña introducción de quién es usted y sus especialidades? Pues buenos días, mi nombre es Rafael Boglio, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Mi entrenamiento académico es en antropología y trabajo social comunitario. Básicamente he trabajado los temas de desarrollo económico comunitario para mi tesis y modelos participativos de toma de decisiones. Ok, pues queríamos entrevistarlo a usted porque creemos que hace falta una perspectiva más sociológica de lo que nos espera con estos recortes, con la austeridad, porque ya se habla mucho en términos económicos, pero no siempre los términos económicos se traducen bien a lo que uno va a experimentar no se traduce bien en lo que uno podría observar en la sociedad en general, cómo los distintos grupos, ¿verdad?, van a interactuar y eso. Así que pues queremos empezar con ¿qué podríamos esperar en general cuando un gobierno adopta medidas de austeridad? O sea, ¿qué significa eso para la sociedad en general? Bueno, la toma de políticas de austeridad, ¿verdad? Implica la ruptura de lo que hasta ahora ha sido un pacto, llamado pacto social. O sea, había un acuerdo entre el gobierno, la sociedad y quizás hasta el sector privado de que se iban a hacer unas garantías mínimas para poder garantizar unos mínimos de vida que serían aceptables. Y para eso la inversión social en salud, en educación, en infraestructura, transportación, una serie de áreas de la vida que como sociedad, como colectivo, dijimos vamos a cubrirla para que ninguno de nuestros miembros de nuestra sociedad carezca menos de un nivel. Y lo que sucede con políticas de austeridad es que precisamente empiezan a recortarse algunos de esos servicios, algunos de esos compromisos empiezan a romperse. Y el pacto empieza a romperse unilateralmente desde el sector del gobierno o en combinación del gobierno y algunos sectores, ¿verdad?, que financian el gobierno, y queda desprovisto el sector para quien se montó ese servicio de bienes públicos. Así que, ¿qué significa para la sociedad la ruptura de esos acuerdos, de esos entendidos que llevamos décadas teniendo, de que como sociedad íbamos a tener provistos unos bienes, unos servicios para garantizar nuestro bienestar? Y en consecuencia, pues van a haber un deterioro de calidad de vida en esas áreas, en servicios de educación, de transportación, de infraestructura. Así que el significado es uno que ya está claro, y las consecuencias están claras, porque ya desde los 90 empezamos a ver, por ejemplo, desde el caso de Rusia hasta Grecia en nuestros días, pues hemos visto lo que ha sido las consecuencias de romper ese pacto, de la manera en que se llevó, ¿verdad? No ha sido de una manera paulatina, sino de una manera de en poco tiempo desmontar todas unas cosas que tomó décadas montar y sobre las cuales se montaron entendidos, familias, arreglos familiares, arreglos de trabajadores con empresas, y todo ese desmonte tiene unas consecuencias significativas para entonces las relaciones entre personas en una sociedad. Entonces, pues estas políticas de austeridad no afectan a todos por igual, ¿verdad? O sea, hay algunas que afectan a todos por igual y algunas que tienen impacto en grupos particulares, ¿no? Porque los servicios públicos, los bienes públicos de los que se encarga el gobierno, algunos son para todos. Por ejemplo, las carreteras, ¿verdad? Eso no importa el dinero que tú tengas, tienes que transitar, ¿verdad?, por esas áreas. Y por ejemplo, el deterioro de calidad ambiental, ¿verdad?, la calidad de aire, pues eso nos afecta a todos. Así que hay unas de las cuales no nos vamos a escapar ninguno. Hay otras que sí, son particulares, ¿verdad? Unos acuerdos, por ejemplo, para personas que no tienen empleo, pues hay unas ayudas. Pues esas impactan, ¿verdad?, si se recortan esos programas a esa población en particular. Hay algunas particulares para niños, para ancianos, para madres, para familias de bajo ingreso. Esas pues tienen un impacto, el recorte se siente de manera desigual porque afecta particularmente a unas poblaciones y no a otras. Pero de la magnitud que estamos hablando de los recortes, como hemos visto en otras áreas del mundo, se impacta, no nos debemos engañar, o sea, no solamente el grupo marginado, ellos reciben un golpe
desmedido, porque quizás su bienestar dependía muchísimo más de algunos servicios públicos y de que el sector público estuviese envuelto en servicios públicos. Pero todos nos vamos a ver impactados si decae, por ejemplo, la policía, por ejemplo. La seguridad pública es un asunto de todos, ¿verdad? Así que en esa medida nos vemos todos impactados, indistintamente del dinero que tengamos. Sí. Entonces, ¿verdad? El referente que tenemos para Puerto Rico es Grecia, porque le dicen hasta Puerto Rico hasta le dicen la Grecia del Caribe. Sí. Entonces, ¿qué particularidades deberíamos tener en mente que son únicas a Puerto Rico, que son únicas de Grecia al hacer estas comparaciones? Puerto Rico tiene unas particularidades que son positivas y negativas en el sentido de cuando comparamos con Grecia, ¿verdad? Pues, por ejemplo, Grecia es un país soberano que puede tomar una serie de determinaciones que nosotros no podemos, ¿verdad? Esa es una desventaja que tenemos. Pero Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos que le facilita ciertas cosas que a Grecia no tiene. Y me gustaría enfatizar alguna de esas, ¿verdad? Porque una de las preguntas fundamentales es por qué esto no explota, ¿verdad? ¿Por qué tenemos situaciones similares a las que ha habido en Grecia, en España o en los países del norte de África cuando hubo la primavera árabe, ¿verdad? Tenemos altos niveles de desempleo, una juventud bien educada, con altas expectativas, y no vemos que se expresa ese descontento, ¿verdad? En una serie de manifestaciones. Y es porque pues, aquí tenemos una serie de cosas, en nuestro sistema de beneficencia pública, esas cosas que yo hablaba, por ejemplo, salud, pues, gran parte de los recortes, aun si el gobierno recorta, pues hay todavía unos programas y unos servicios que se reciben a través de fondos federales, que no quedan todavía, no están a discreción de recortarlos nuestro gobierno. Lo mismo en nuestra educación, las becas PER son una manera de poder la gente acceder al pago de matrículas, ¿verdad? Que no está en juego cuando se discuten los recortes universitarios. Y así por el estilo, carreteras, toda una serie de inversión pública que viene también un poco financiada por Estados Unidos a través de su Estado benefactor del cual somos parte, que entiende amortiguar la situación aun cuando el Estado local, el gobierno local, el presupuesto local se achica sobre ciertos servicios. Eso es una particularidad que no tuvieron otros países y por ende se da el impacto tan severo que en Puerto Rico no se siente. Segundo, yo pienso que en Puerto Rico los puertorriqueños tienen acceso pues, al mercado laboral norteamericano y a moverse a Estados Unidos, ¿verdad? Por la ciudadanía. Y esa ha sido una estrategia que han utilizado los puertorriqueños ante esta situación, ¿verdad? Que quizá no es tan sencillo para otros países, donde median visados y permisos para entrar a otros países y tú tienes que tener una justificación, una garantía de empleo o una visa de estudiante para moverte de un país a otro. En Puerto Rico nos movemos a Estados Unidos y el país se puede quedar igual, ¿verdad? Mientras la gente, ¿verdad? Aquellos que tienen posibilidades se van. Así que esas particularidades han hecho que, aunque se sugiera que Puerto Rico tiene las mismas condiciones económicas precarias y de gobernanza política que hay en esos otros países, en términos sociales no haya habido la misma convulsión social o todavía el mismo deterioro social que se evidenció en otros países. Pero una particularidad que, o sea, nuestros programas dependen del gobierno federal, pero el gobierno federal que tenemos es uno, o sea, bueno, el ejecutivo y el legislativo está dominado ahora por el Partido Republicano, que está buscando cortar gran parte de eso. Leí que quieren coger el programa de estudio y trabajo de las universidades y cortarlo por la mitad, eliminar el subsidio de préstamos estudiantiles, cortar muchísimos programas de escuelas públicas, de after school programs, que pues no nos trae el impacto, pero tampoco nos podemos escapar de él. Va a traer el impacto. Yo creo que la gran preocupación fue la cuestión de Medicare y la cuestión del dinero para salud, ¿verdad? En el presupuesto federal. Lo que crea una complicación mayor, que nosotros tenemos recibimos esa ayuda, pero no participamos del proceso político de cual se adjudica eso. Y eso pues les crea unas incertidumbres a Puerto Rico que también son particulares, ¿no? Yo creo que lo que a veces se plantea como que es algo positivo para el país que lo tenga, en el contexto de que depende de las políticas de otro país. Ahora mismo se acaba de instalar un gobierno que no respeta lo mismo, el mismo acuerdo que había, el mismo pacto que había,
se está derrumbando allá con las políticas del gobierno y van a tener un impacto directo sin que nosotros, nuevamente, yo creo que una de las tragedias y un punto que me gustaría enfatizar es que si algo hemos aprendido de las políticas de austeridad es que se separan los procesos políticos de la voluntad del pueblo. Siguen siendo políticos, el que haya una junta de control fiscal, el que haya un presidente norteamericano con unas políticas de recorte. Lo que pasa es que cada vez menos tenemos injerencia nosotros, los diferentes estratos sociales, en participar en la toma de decisiones o en la rendición de cuentas, ¿no? Votando para sacarlos o poder movilizarnos como están haciendo los estudiantes, y vemos que hay muy poca rendición de cuentas, hay un sesgo, cada vez se hace mucho más difícil para el pueblo reclamar y tener una injerencia en la toma de decisiones sobre los bienes que le afectan su calidad de vida. Y eso sí es parte de lo que ha sido las políticas de austeridad. Cada vez más se han ido afinando las estrategias para separar la toma de decisión de presupuestos, de dinero, de pertenencia, de continuidad de programas, de lo que es la voluntad del pueblo a quien sirven. Eso lo estamos viendo hoy día, y esa es parte de la situación básica de nuestra condición de vida de colonia en Estados Unidos, de que no tenemos esa situación. Entonces, ahora esa parte después de que estamos pues marginados políticamente de la toma de decisiones, pues en Grecia también pasó eso, porque fue una imposición de la Unión Europea, y a los griegos pues les ha estado terrible, y entonces pues eso ha traído una polarización política bien grande, que en Grecia ahora mismo pues hasta ha surgido un partido nazi, un partido que creo que es el tercero más grande, un partido de ultraderecha, pero entonces en respuesta a eso también ha resurgido movimientos anarquistas. Ayer estaba leyendo que los movimientos anarquistas en Grecia pues están cogiendo edificios viejos, rescatándolos y metiendo pues refugiados sirios, y entonces proveyendo servicios que no estaba dando el Estado. Pues entonces, ¿usted cree que podríamos ver algo así en Puerto Rico? Pues una polarización política, o que tal vez surjan grupos pues fuera del Estado a tratar de pues compensar por esa falta de servicio. Bueno, una de las cosas interesantes que ha surgido a partir de estos momentos de crisis es algo que parecía un contrasentido, es el recrudecimiento de movimientos de derecha, y lo hemos visto en las elecciones recientes en países europeos y en Estados Unidos, ¿verdad? La elección de Donald Trump, en un momento de crisis se escoge una persona, incluso con el voto de los trabajadores, que es ultraderecha. En Gran Bretaña, sus decisiones de salirse de Europa, en Francia, y en Puerto Rico lo hemos vivido. O sea, mientras más se agudiza la crisis, más gobernadores de derecha hemos cogido, ¿verdad? Desde Aníbal Acevedo Vilá para acá, con Fortuño, García Padilla, y ahora no sé yo, o sea, no hemos escogido candidatos de liberales, ni socialdemócratas, ni de izquierda. O sea, esa no ha sido la movida. La movida no ha sido expresar nuestro descontento ante esta situación moviéndonos hacia la izquierda, ha sido moviéndonos hacia la derecha. Y eso hay que explicarlo, ¿no? De cómo entonces el mismo modelo se reproduce, ¿verdad? Y tiene unas particularidades de que pienso que, y me parece a mí lo más peligroso de esto, es que cada vez más pierde su vigencia y su legitimidad el proyecto colectivo y público. Cada vez más, y lo vimos ayer en una prensa, de un señor tapando un boquete con cemento. Y esa historia como que nos convoca a país. Una cosa que es una responsabilidad colectiva del pueblo, mantener su carretera, el que ahora un individuo. Y yo creo que ahí hay algo, y cada vez más lo que nos tiene más sentido común es que la gente esté haciendo por sí misma y no dependa de un gobierno. Y yo creo que eso se ha instaurado esa lógica en menoscabo de la lógica que llegó al pacto social, ¿verdad? De que era que todos colaborábamos en que existiese un proyecto colectivo. Y yo creo que esa ha sido entonces la manera en que se ha ido aumentando la presencia de grupos conservadores de derecha en los movimientos sociales y en los gobiernos. Se ha instaurado la lógica de que cada vez más le está sucediendo con la educación. Lo vemos que la educación pública está ciertamente en deterioro, y los colegios privados, así que la gente prefiere pagar. La salud también, y lo vemos, la lógica, la misma seguridad privada ha tenido, ¿verdad?, mayor presencia cada vez más. ¿Para qué tenemos una policía si cada vez más tenemos seguridad privada en nuestras urbanizaciones, en nuestros edificios? Así que cada uno haciéndose responsable por sí mismo de su bienestar. Esa es una lógica que lleva a que entonces más y más
apoyemos tipos de modelos de vida y propuestas políticas que menoscaben la inversión pública en nuestro bienestar. Y yo creo que ahí es que entonces siempre han existido grupos, ¿verdad?, cooperativistas y modelos, ¿verdad?, de eso ha sido, pero yo pienso que están perdiendo terreno hoy día y cada vez vemos que tienen mucho menos legitimidad y mucha menos sensibilidad, ¿verdad?, de parte del pueblo. Y lo mismo, perdón, en las últimas elecciones, los candidatos a gobernación, ¿verdad?, los más que sacan votos son aquellos que son, o sea, si vemos a Lúgaro, si vemos a Sidre, si vemos a Rosselló y el otro, o sea, son personas que están proponiendo un tipo de modelo que no es el que propone ni el PPT ni el PIB, ¿verdad? Y vemos que esos proyectos cada vez tienen menos apoyo. Y yo creo que el síntoma de la expresión política es eso, ¿verdad? No cala ni en las poblaciones jóvenes ese tipo de lógica de propuesta. Sí, resulta un poco irónico porque gente tomando pues sus espacios para trabajarlos ellos mismos, pues es mayor participación, pero entonces es mayor participación directa, pero entonces se retraen electoralmente. No. Bueno, la otra parte es la pérdida de legitimidad del aparato público, ¿verdad? Y son dos cosas distintas. Uno es el proyecto público y otra es el gobierno, ¿verdad? El gobierno es como esa entidad que maneja los asuntos públicos día a día, ¿verdad? La administración de la cosa pública ha perdido mucha legitimidad, corrupción, ineficiencia, ¿verdad? Y pues cada vez menos nosotros nos vemos interpelados a, por ejemplo, a pagar impuestos. Hay que pagar impuestos para sufragar las cosas públicas, pues la gente como no ve mal que se dé el servicio público, lo que pasa es que los administradores no confiamos en ello y por ende se va el proyecto público porque no creemos en la administración. Así que sí hay una voluntad todavía de proyectos colectivos, lo vemos día a día, yo creo que la voluntad está ahí, yo creo que el daño más grande lo han hecho los administradores de la cosa pública y se han llevado en la cosa pública. O sea, el que haya habido una mala administración de eso ha llevado a darle una mala imagen a eso. Y yo creo que intuitivamente la gente lo sabe porque está dispuesta a participar de cosas colectivas, lo que no está dispuesto es apoyar a que ese tipo de gente administre. Pero eso todavía nos falta mucho por crecer, por separarlo, para entonces identificar el problema donde es, ¿verdad? No los proyectos colectivos, sino en quizá la manera en que se ha administrado. Pues con la medida de austeridad podríamos ver tal vez una intensificación de problemas sociales de Puerto Rico, pero ¿verdad? Hay que hacer una distinción porque hay problemas que ya estaban, sí, tal vez se van a empeorar, sí, o problemas que no teníamos y ahora sí van a ser urgentes. Sí. Pues, por ejemplo, el problema de desempleo es uno de toda la vida en Puerto Rico, ¿verdad? Aún en el momento más alto de manos a la obra, nunca redujimos menos del 10% del desempleo. O sea, Puerto Rico siempre ha tenido un problema de empleo total, ¿verdad? Pero entonces se ha agudizado, ¿verdad? Y algunas soluciones han sido irse del país, que tiene unas consecuencias nefastas que todavía no han empezado a analizar. Por ejemplo, que las familias están sesgadas y pues quizás se van las poblaciones jóvenes y ¿quién va a cuidar a esos ancianos? ¿Verdad? O viceversa, se transfieren unas responsabilidades fiscales a esas personas mayores, lo que no vemos. A veces se habla mucho de que envían dinero, remesas de los países industrializados a los países donde se va la gente, pero a veces viceversa, se van poblaciones jóvenes y se quedan los padres o pagando préstamos o pagándole a sus hijos, ¿verdad? A los que se establecen allá, ¿verdad? Así que hay una carga adicional. Por no decir en la separación de familias, tenemos en Puerto Rico, al igual que en muchos otros países del mundo, es una realidad. Las familias se separan y se dividen, con las consecuencias que eso tiene para convivencia familiar, verse 2 veces al año, criar hijos allá sin ver sus abuelos, ¿verdad? Ese tipo de convivencia familiar tiene un impacto la migración, ¿verdad? También tenemos otras expresiones, por ejemplo, la economía informal se ha ido agudizando. En días recientes usted ve que en estos años ha ido aumentando. No solamente porque hay desempleo, sino porque también los costos de operar, ¿verdad? Se hacen cada vez más insuficientes, vemos un cierre de negocios. Pues entonces, ¿qué ha hecho la gente? Ha montado en nuestras vías públicas muchos servicios, una economía de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, el lavado de autos, pues había que tener antes un car wash con permiso, con aquello. Pues entonces tú montas 2 cisternas y lavas carros a la orilla de la carretera. Eso no solamente es un asunto de desempleo, sino también un asunto de permisologías y gastos operacionales, ¿verdad? Que tiene así que nos dice algo de cómo, ¿verdad? Cuán altos se han puesto los costos de operar en el país. Y eso tiene que ver con la incapacidad, ¿verdad?, de poder cumplir con una zona de permisología. Hay asuntos de criminalidad, ¿verdad?, que han existido ya por muchas décadas, que tienen que ver también
con un sistema de economía que no provee empleo, con un sistema de educación, ¿verdad? Donde la gente cada vez que más se sale en búsqueda de otras alternativas, pero se intensifica en un momento donde pues vemos que hay un deterioro en otras áreas también, por ejemplo seguridad, pues vemos una respuesta, ¿no? Que se intensifican ciertas cosas y vemos fenómenos que están apareciendo también paralelamente a eso, como los familiares. Ahora que usted menciona de los permisos, es curioso porque creo que recientemente se pasó o está por pasarse una ley para agilizar el proceso de permisos, pero una crítica que he visto es que pues que es una agilización de permisos, pero es a favor de ciertos sectores que tienen un capital mucho más grande. Entonces terminamos pues con una especie de polarización, ¿sabes? Más gente pobre y más gente más rica. Sí, si uno mira a Puerto Rico no es un bloque. Aún en este momento que vivimos una profunda crisis, vemos que hay sectores del país que están muy bien, ¿verdad? Pues, sectores asociados al sector privado, industrial, o sea, profesional y gerencial, que ganan muy buenos salarios y tienen muy buenas ganancias. Sectores asociados a la salud, profesionales de la salud, ese sector de salud es un sector que mueve millones de dólares. Así que no todo el mundo está mal y al contrario, lo que vemos es que entonces aparece una serie de oportunidades para ciertos sectores producto de la crisis. Por ejemplo, que tengamos un sector de universidades privadas tan grande en Puerto Rico, aún como tenemos 11 recintos de universidad pública, tiene que ver con las oportunidades que aparecen utilizando fondos federales, ¿verdad? Así que eso aparece. De la misma manera, compañías de seguridad privada que se han aprovechado de un poco de la precariedad que existe en la seguridad pública. Lo mismo de educación, con seguridad, con salud, ha ocurrido con una serie de áreas que sabemos, por ejemplo, que entonces ahora el gobierno apuesta a que el desarrollo de infraestructura se haga también con inversión privada, ¿no? Las famosas APP y que ven a invertir. O las privatizaciones de esos servicios como carreteras. Pues entonces ahí vemos que va a haber personas que van a aprovecharse de las millonadas que se mueven en esos sectores, de proveer servicios públicos para los cuales ahora se cobra más los peajes, ¿verdad? O sea, el costo de transitar por las carreteras de Puerto Rico es uno bien alto, meramente por transitar por ellas, no solamente pagar más vetes y la rodilla. Y todo eso, pues ahora entran a planes de negocio de personas. Lo mismo transporte marítimo que se está contemplando ahora también, para movernos entre islas, municipios. O sea que esta crisis y el desmantelamiento de parte del Estado de sus servicios públicos también crean oportunidades para personas para entrar con acuerdos y condiciones favorables a que se generen ganancias de esos servicios públicos. ¿Podrías comentar algo de, por ejemplo, tengo aquí unas observaciones sobre lo que ha ocasionado los recortes en los programas de salud en Grecia? Por ejemplo, que la tasa de pacientes de VIH ha aumentado, la cantidad de personas con depresión ha aumentado, los suicidios han aumentado grandemente. Por ejemplo, las farmacéuticas en Grecia han dejado de suplir porque los planes no les pueden pagar a tiempo, entonces las personas tienen que viajar más y más lejos para conseguir sus medicinas. Que en el caso de Puerto Rico, ¿qué usted cree que...? Yo te haría una salvedad, ¿no? Eso habría que ir primero a hacer, ¿verdad? Ir documentando, ¿no? Cambios a través del tiempo, para ver si hay alzas, por ejemplo, en suicidios, ese tipo de cosas. Mi impresión es algo que te decía anteriormente, de que hay ciertas cosas que en Puerto Rico, pues por ejemplo, asuntos de natalidad de niños, pues, o sea, aquí nosotros tenemos Plan Week, hay una serie de cosas que evitarían, ¿verdad? Incluso la cuestión de los abortos que ahí mencionaste ahí, pues en Puerto Rico no se manifiesta eso porque están cubiertos bajo una serie de programas de los cuales no están, ¿verdad? No dependen del financiamiento de nuestro propio presupuesto. Así que esa es una de las cosas que nosotros evitamos. Pero sí, otras cosas, no quiere decir depresión, suicidio, pues había que ver, ¿verdad? Uno va al mall de aquí de Mayagüez, encerrado sobre 30 tiendas, 40 tiendas. ¿Dónde están esos empresarios, verdad? O esas personas que tenían tiendas. Y pues cada vez más la situación es difícil, ¿verdad? Para la familia. Así que esos renglones había que verlos, yo no descarto que no. Pero es una situación complicada que explica por qué en Puerto Rico, a pesar de que estamos donde estamos, no vemos movilizaciones masivas de ciertos sectores de clases bajas, que son las personas que uno pensaría que estarían impactándose en momentos de austeridad,
¿verdad? Así que vemos que esas clases se resisten todavía a participar de ciertas cosas y son otros grupos, ¿verdad? Esos sectores medios, profesionales, estudiantados, los que llevan la voz cantante de la denuncia del desmantelamiento, ¿verdad? Así que no necesariamente son los más impactados. Yo creo que ese desfase que hay en Puerto Rico habría que explicarlo. Yo creo que es una situación compleja que incide en que Puerto Rico pues se quede todavía, no salga de callejón sin salida, ¿verdad? No haya una movilización grande para movernos para un lado o para otro, ¿verdad? Que estemos todavía, pasen décadas y todavía estemos como en un limbo. Entonces, ¿usted cree que podría haber con el empobrecimiento de la clase trabajadora, obrera, de que trabaja en retail, que pues no son exactamente pues clase pues más empobrecida, pero tampoco son precarios, Sí. una clase precaria? ¿Usted cree que con el empobrecimiento de ese sector podría haber un choque con otros? Ahora sí, ahora cuando uno empieza a trastocar las condiciones de trabajo de la gente, sí, mira, una de las cosas que uno sugiere, ¿verdad? Y parece superfluo, pero no lo es, los recortes de los bonos de Navidad. Toda vez que ya se ha perdido en los niveles de ahorro. Antes la gente tenía cuentas de Navidad y mucha gente ahora depende del bono de Navidad que lo paguen para entonces consumir. Eso se va a sentir en estas Navidades. Los recortes de un bono que eran de 1.200 a 600, son $600 menos que entran. Eso quiere decir que no solamente se mueven menos bienes de consumo, sino también generan menos empleo en temporada. Se va a sentir, o la gente va a tener que entonces empezar ahora a sacar dinero que consumía durante el año y pues no guardaba para gastarlo en Navidad, a tener que hacer ese tipo de ahorro. Entonces va a haber un encadenamiento de, ¿verdad?, ese ahorro en gastos que se hacían en otras cosas. Así que nuevamente eran acuerdos, en eso existían unos acuerdos que había de que se iban a cumplir ciertas cosas para que entonces nos dieran otras. Y al ya caerse esos acuerdos se va a sentir en una cadena de que entonces ahora las personas van a tener que manejar de manera distinta sus finanzas y incluso sus relaciones personales que están basadas en el consumo no es meramente individual, es colectivo, regalos, ese tipo de cosas. Sí. Así que eso sí, la pérdida de beneficios en el empleo va a implicar que tenemos que sufragarlo y eso entonces va a tener unas consecuencias que hasta ahora yo destinaba ese dinero, ese ingreso a otras cosas y ahora va a tener que moverlo a esto. Ok. Por ejemplo, en Grecia sucedió algo que casi literalmente lo que va a pasar aquí, que en Grecia se cerraron, esto fue como creo para el 2014, se cerraron 2.000 escuelas. Entonces, las escuelas que sí todavía estaban operando, pues tienen unos niveles de hacinamiento tan y tan altos que los maestros sencillamente los contratan y renuncian inmediatamente porque no pueden hacer nada. Sí. Entonces, en Grecia se formaron dos sistemas de educación que tienen el público, los estudiantes, pero entonces dentro de ese sistema público, un sector que está un poquito está más adinerado, tiene mayor, ¿verdad?, ingresos, pues después de que sale de la escuela, entonces todo empieza a coger tutorías todo el resto de la tarde y de noche, y entonces esos son los únicos que tienen oportunidad de entrar a la universidad. ¿Usted cree que pueda pasar algo así? Porque Bueno, en Puerto Rico tenemos un sistema dual de educación primaria, ¿verdad? Hace bastante tiempo, ¿verdad? Primero era bastante basada en la Iglesia Católica, es una que tiene un sistema de colegios privados y muchas religiones en Puerto Rico tienen colegios privados, incluso hasta escuelas secundarias, ¿verdad? Universidades. Está la Universidad Católica, está la Adventista, o sea, tenemos universidades altas, así que ya lleva mucho tiempo, además hay colegios laicos también, que también hay un sesgo, estamos más divididos hoy como país que hace 50, 60 años, ¿verdad? La generación de mi papá, todos iban a escuela pública, hoy día aquellas clases medias y altas van a colegios privados, ¿verdad? ¿Y quién queda en la escuela pública? Así que ese sesgo ya está. El cierre de escuela pública también es algo complicado porque responde a varias dinámicas. Una, a las dinámicas demográficas del país, o sea, se ha ido encogiendo la población, o sea, los nacimientos, un cambio demográfico que responde a unos cambios mayores en el país, pero ciertamente tenemos ya una realidad de que hay menos gente en kinder que en 12, o sea, que están entrando menos de los que están aquí, lo que quiere decir que hay menos nacimientos, ¿verdad? Hay una dinámica demográfica básica. Segundo, la emigración fuerte, se nos ha ido mucha gente en los últimos 10 años, lo que ha provocado entonces que haya mermado, o sea, de un sistema que tenía 600.000 estudiantes a 300 y pico mil, así que no responde solamente a que ya no hay dinero para pagar las escuelas, responde a que tenemos menos estudiantes y tenemos menos estudiantes por varias razones, ¿verdad? Ahora también es el presupuesto más alto del país, la educación, ¿verdad? Es lo más que se invierte, así que en un momento también de que recortes en servicios públicos básicos, la educación va a ser una que también se va a tratar de consolidar.
Y vamos a ver cómo funcionan estas nuevas, ¿verdad? Se cerraron en el área metropolitana muchísimas escuelas, ¿verdad? Concentración en Bayamón, Guaynabo, ¿dónde se van a mover, ¿verdad? Tener escuelas ahora que tienen 2 y 3, la carga que va a tener un edificio de correr interlocking, lo que llaman interlocking, 2 escuelas, también tiene, ¿verdad? Su peso en infraestructura y cuál va a ser la capacidad de reinversión. Veremos también un deterioro en ese tipo de cosas en el futuro. Sí, porque, una de las preocupaciones que se tiene con esto del cierre es que familias que vivían más lejos, claro, de la escuela nueva, donde, ¿sabes?, van a tener que viajar más, y yo me imagino que tal vez en algunos lugares va a ser la realidad que no van a ni poder llevar los sí, hijos, o van a faltar mucho, o vamos a tener una región tal vez en el centro de la isla bien olvidada, que tal vez empieza a tener problemas de analfabetismo. Pues ahí entonces tenemos que ver, ahí no conozco completo el plan, pero el plan también de cierre de escuela debe contemplar también el movimiento de gente a esas nuevas escuelas. No sé si se hizo de esa manera, pero el servicio de guagua escolar es uno también de justicia social, ¿no? De poder mover las estudiantes de un sitio a otro. Ese es uno que también se ha visto afectado en los últimos años por pago, así que es una cadena completa, por no decir que las escuelas también eran espacios sociales, ¿no? La visita de madres o abuelas a la escuela. Era un espacio de convivencia social que a veces criticamos, ¿verdad? Que siempre están las madres, pero es parte de la dinámica de la escuela. No va a poder hacer así si tu hijo está, ¿verdad?, mucho más allá, poder llevarle algo, las atenciones que hay que tener. O sea, todas las dinámicas de compartir, de envolvimiento, de cómo tú te vas a envolver tú, padre, en la escuela, en la educación de tus hijos, si estás en el pueblo y tú vives en el campo, ¿no? Es parte de la dinámica. Por no decir que se trastoca un poco las dinámicas. Las escuelas quizás del campo pues no son iguales a las del centro del pueblo, ¿no? Va a haber unos tipos de choques sociales, ¿verdad?, entre grupos y dinámicas que van a emerger en esas escuelas, que también son parte del manejo de esos cambios. Sí, yo me acuerdo cuando conocí a un maestro que él hablaba que si tú tenías grupitos de estudiantes, que uno era de un residencial y otro era de otro residencial, ya en ese salón tú ibas a tener, ya ibas a tener pelea, ya ibas a tener caos. Claro. Sí, me imagino que tú haces eso en una escala aún más grande, pues podrías tener una escuela inoperante. Entiendo que todas esas cosas no entran en la planificación, ¿verdad? Pues la planificación es solamente, ¿verdad?, una relación de maestros y estudiantes o de personal docente con personal de apoyo, que sale muy cara tener esa escuela. No se contemplan todas las dinámicas sociales de lo que hay ahí, de que quizás había una comunidad envuelta en esta escuela y allá hay otra dinámica, entonces se desborona esa dinámica cuando llega allá. O sea, eso no me parece que no entra pero sí va a ser parte de la realidad de esos nuevos estudiantes, de esas nuevas configuraciones de escuelas ahora que van a estar combinadas, que tendrán que resolver, al igual que todos los demás estamos resolviendo en otras áreas de la vida, sin ahora la planificación que hubo antes, ¿verdad?, para atender esas situaciones. Y su opinión, ¿qué usted cree que debería hacer los grupos, pues quizás non-profit o grupos políticos, para tratar de, pues, coger toda esta frustración que tiene la gente, toda esta problemática, porque pues, siendo un problema también es una oportunidad, porque todos estos problemas pues no cayeron del cielo. Y estos son también oportunidades de decir, pues mira, se hizo mal por todo este tiempo, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprovechar para hacer bien ahora? ¿A dónde se deberían dirigir pues tal vez la sociedad civil para tratar de de sobrevivir? Sí. Pero la sociedad civil es algo bien amplio, ¿no? Lo que cae bajo ese nombre. Mencionaste varios términos ahí, uno el tercer sector, ¿verdad? Pues las organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas operan con fondos estatales. Ellas sí van a sentir un impacto directo, ¿verdad? Así que, porque y operan también bajo una ficción de eficiencia, ¿verdad? Porque es que pagan menos pero esas sí van a sentir un impacto, y pienso que el servicio que proveen, porque sí proveen un servicio, se va a sentir, es así, en poblaciones como de ambulantes, en poblaciones de niños, maltrato, incluso sociedades de animales, o sea, todo ese tipo de cosas se va a sentir el impacto, porque no tienen una fuente de ingresos que sea como en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que tiene una gran fuente de filantropía privada, fundaciones y familias que donan, ¿verdad? En Puerto Rico no se ha creado todavía esa práctica de crear fundaciones y familias adineradas o que tengan ingresos
crear unas líneas de donación a esa entidad, así que todavía el financiamiento ha sido mayormente público, ya sea local o a través de Estados Unidos, ¿verdad? Esa se va a sentir. Pero independientemente de esas, que son corporaciones sin fines de lucro, está la sociedad civil, que es la de autogestión ciudadana. Y pues cada vez que, o sea, la gente le busca la vuelta a la vida, la gente no se tira a perder, y yo pienso que pues lo que vamos a ver es la creatividad de la gente, la resiliencia del pueblo, realmente la reactivación o la creación de cosas que se habían perdido, como lazos comunitarios, comunidades que no son solamente de geográficas, sino también quizás de interés, por ejemplo, padres envueltos en una escuela, o pacientes de un tipo de servicio, ¿verdad?, de salud, o personas que transitamos por las carreteras, ¿verdad? Todos los que tenemos algún interés en algún servicio público, cuando pese ese servicio público un poco más en nuestras vidas, buscaremos también la manera de atenderlo colectivamente. Ese resurgir lo hemos visto en todos los países también que han pasado por esa experiencia, y lo que vemos es que, pues, trágicamente el pueblo recae sobre el pueblo nuevamente en montar, ¿verdad?, su mejor calidad de vida, y la gente va a responder y responde, ¿verdad? En nuestra situación, una de las cosas que tenemos es el Luis Muñoz Marín, el aeropuerto, ¿no? De que es fácil para nosotros movernos, ¿verdad? En otros países, al no ser tan fácil salir del país, pues entonces están más obligados las personas a ese tipo de gestión, ¿verdad? Pero ciertamente Puerto Rico lleva una tradición larguísima de autogestión, de organizaciones comunitarias para todo tipo de cosas, seguridad, comida, y vemos que eso se va a fortalecer. Hay que apostar a eso. Okay. Y desde la universidad, ¿cómo podríamos contribuir como estudiantes, desde los profesores? ¿Contribuir a? Pues a estos proyectos, pues, de ayuda a proteger la ciudadanía, su calidad de vida, que no quede más sí, marginados de lo sí. que están. Pues varias formas. Yo creo que pues la universidad pública ha sido y sigue siendo y está demostrando que es todavía el repositorio de una conciencia social, de unos principios que se defienden, de una resistencia a unas lógicas, ¿verdad? Así que mínimo que el mensaje que brinda la universidad, ¿verdad?, de defensa de los servicios públicos, de lo esencial, de no aceptar como dado ciertas cosas que se plantean, ¿verdad?, debe ser todavía, debe servir de voz para que sirva de eco, ¿verdad?, en todas las rincones del país, para que la gente siga reciba ese mensaje que no está saliendo de muchos sitios, ¿verdad? Así que yo creo que esta universidad sigue siendo una voz fuerte en esa área. Pero segundo, yo pienso, los profesores pues tenemos conocimiento de un montón de áreas, ¿verdad? Y yo creo que el componente de servicio, que es uno que se va a ver afectado ahora, es parte fundamental de la misión de la universidad, dar clases, investigar y servicio, ¿verdad? Así que el fortalecimiento de esos programas, ¿verdad?, debe ser parte de la docencia. Yo creo que se ha movido mucho más y la exigencia es mucho más allá de eso, desde las ingenierías, administración pública, agricultura y artes y ciencias. Hay muchas iniciativas, ¿verdad?, que van a estar insertando en las escuelas o en comunidades o en servicios como agua, ¿verdad?, o transportación que la universidad está impactando para el bienestar de la sociedad. Y los estudiantes que están en proceso de formación y tienen unas flexibilidades que quizás no tienen, ¿verdad?, los profesores que son empleados y tienen familia. Hay muchos estudiantes que aún no tienen familias y están en proceso de formación y tienen una flexibilidad, pues envolverse en eso, ¿verdad?, que su educación consista también de clases, investigación y servicio, ¿verdad? Eso sería un compromiso de todo estudiante, salir con experiencia en esta y poner a disposición tiempo y esfuerzo y conocimiento, que tu investigación esté atada a algún servicio que se pueda, ¿verdad?, o a un conocimiento que redunde en alguna transferencia de ese conocimiento a sectores que se beneficiarían de él, y que salgamos de aquí profesionales con esa visión. Que a veces uno dice, oye, ¿de dónde se sabe? Entonces, hablamos de que el gobierno es insensible, pero el gobierno son gente, y graduados de dónde, y quién produjo esa gente insensible, ¿verdad? Y a veces una responsabilidad es nuestra aquí en la universidad, así que esas iniciativas que salen de los estudiantes también retan a que la universidad adopte cada vez más unos servicios, ¿verdad?, y una visión de compromiso fuera de sus murallas. Sí, eso es parte de lo que el movimiento estudiantil ha dicho por años, que queremos hacer una universidad de pueblo. Claro. Sí, como decimos, cerramos portones para abrir mentes y claro. Claro hacer una universidad para el futuro. Yo pienso que puede ser un momento para que haya consorcio entre universidades y municipios, ¿verdad? Y algunas de las áreas que
que los municipios ahora van a quedar desprovistas porque se le ha habido unos recortes también a los municipios, para que hayan quizás experiencia para los universitarios en las oficinas de planificación, en las oficinas de desperdicio sólido, en las oficinas de todo tipo de servicios al ciudadano, ¿verdad? Ahora más que nunca que los servicios de los municipios van a estar afectados, pienso que podemos entrar, ¿verdad?, especialmente a ustedes, en experiencia, ¿verdad?, para colaborar en el desarrollo de esos servicios. Si hay algo que usted quiera añadir a esta discusión. No, bueno, yo entiendo, agradezco la invitación, entiendo que a veces la situación actual, la voz cantante la ha llevado, ¿verdad?, los economistas y muchos contables, porque en efecto hay un asunto de presupuestos y de gastos y de deuda que son prioritarios, pero hace falta mucho más la discusión de cómo está impactando esto a las dinámicas familiares, a las dinámicas de comunidades, cómo está afectando el deporte. La universidad está en un área que se hace deporte, eso se va a ver afectado también, ¿verdad? Y tiene sus consecuencias para un montón de otras cosas, ¿verdad? Así que esa discusión me invito a que se haga mucho más, para ver cómo se está afectando puntualmente diferentes áreas de la vida de las personas y cómo se traduce, ¿verdad?, a unas dinámicas nuevas y quizás estemos creando, ¿verdad?, unas generaciones en el futuro que el país luzca en sus relaciones unos con otros muy distintas a las que estaban acostumbrados. Quisiera darle las gracias por su tiempo, profesor. Bueno, muchas gracias y suerte y éxito. Gracias.